Filipenses capítulo 1. Vamos a leer pausadamente. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracias a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Juntos leemos: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestra oración. Clamamos a ti, invocando a Jesucristo tu Hijo y reconociéndolo a Él como el mediador único y perfecto, y creyendo que por su mediación tú atenderás este ruego. Necesitamos que tú envíes tu Espíritu Santo y nos des luz con respecto a lo que tu palabra dice, y que nos libres del error y conforme a tu promesa nos guíes por tu Espíritu a la verdad. Tú, Señor, sabes cuál es la necesidad de cada uno de nosotros hoy y la situación en que venimos, pero es claro que lo más que necesitamos es el pan del cielo, a nuestro Señor Jesucristo, y el agua de vida. Ven, Señor, y danos tu bendición. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Siempre cuando empezamos una serie bíblica, una serie de sermones o una serie de escuela dominical, suelo repetirles lo mismo que les voy a decir ahora. Tenemos que entusiasmarnos con la palabra de Dios. Por eso es que al iniciar suelo repetir eso y decirle a la gente: venga, porque vamos a empezar una serie. Recién tuvimos la serie que ya va terminando en Escuela Dominical de Bibliología. Y le decía yo a los que estuvieron en las primeras: entusiásmese y tome el curso y aprenda y alégrese de que tenemos de Dios esta bendición de que somos enseñados en su palabra. Y así con cada una de las series, sea de predicaciones, sea de escuelas dominicales. Bueno, hoy estamos por iniciar una serie de predicaciones en esta epístola a los Filipenses. ¿Qué pido yo al Señor? Lo que siempre rogamos, la iluminación del Espíritu Santo. Sin esto nosotros no tendríamos bendición y sería vano nuestro estudio bíblico. Pero si el Espíritu Santo viene y nos hace ver las cosas que tenemos que ver, seremos bendecidos. Entenderemos mejor la verdad. Y entonces, por favor, unámonos en oración de que el Señor, a través de este estudio bíblico, nos muestre más y más la gloria de Cristo. Vamos a
Hay muchos temas contenidos en esta epístola, pero vamos a empezar hoy viendo dos de ellos, que son la seguridad de fe y el gozo. Antes de empezar esta serie debemos saber algo básico con respecto a la epístola a los filipenses. A mí me gusta hablarles y siempre recordarles que debemos ir a lo más básico, no asumir que todos entendemos, porque nosotros aprendemos aquí la palabra del Señor para transmitirla a otros, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos referimos a la epístola a los filipenses y ni siquiera sabemos qué es una epístola, ya empezamos mal. Una epístola es una carta que fue enviada por alguien a unos destinatarios. En este caso, vemos al inicio la descripción de quién escribe y a quién escribe. Como nos había explicado Ronnie antes, no es la misma forma en la que se escriben las cartas hoy en día. Está aquí, yo creo que pueden llevarlo. No es el mismo estilo en el que se escriben las cartas, sino que antes se empezaba por decir quién escribe y a quiénes escribe. Esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. La carta fue enviada por uno que se llamaba Epafrodito, de ese mismo lugar de Filipos, a razón de que él había venido a visitar a Pablo en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel y los hermanos de Filipos le envían una ofrenda al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo después, cuando despide a Epafrodito, que después vamos a ver qué sucedió con él, les envía esta carta. Y pudiera ser, no sabemos, que fuera Epafrodito el que la escribió y Pablo el que la dictó. Pero bueno, son cosas muy básicas que tenemos que saber al respecto de la epístola. ¿Cuál era este lugar? Filipos. Nosotros tenemos una descripción de cómo llegó el evangelio a esta ciudad. Esta ciudad era una colonia romana. ¿Qué significa que era una colonia romana? Que en esa ciudad vivían ciudadanos romanos y era como una pequeña Roma. Es decir, los que vivían en Filipos eran ciudadanos romanos, muchos de ellos veteranos, a los cuales de Roma se les daba una posesión ahí en Filipos. Bueno, esto es algo básico para que nosotros sepamos el ambiente de qué era lo que sucedía, cómo era esa ciudad. En esa ciudad así, que era una colonia romana, eventualmente llegó el evangelio de Jesucristo. Y si nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, veremos cómo fue que Dios envió a Pablo ahí a Filipos. Dice la Biblia que tuvo una visión el apóstol Pablo y que vio a un varón macedonio que le decía: ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa es la visión que tuvo el apóstol Pablo, en la cual él entendía que Dios le mandaba a ir a esa ciudad principal de Macedonia, Filipo, a predicar el evangelio. Y entonces ahí, si ustedes, no voy a leerles todo Hechos, pero tal vez para algunos sea recordarles, para otros sea instarles a leer Hechos 16, qué sucedió ahí en Filipos cuando llega el apóstol Pablo. Dice que habían unas mujeres que se reunían a orar cerca del río. Y una de ellas era convertida al judaísmo, se llamaba Lidia. Era una mujer aparentemente de buenos recursos, porque decía que era vendedora de púrpura de Tiatira, era ella de la ciudad de Tiatira. Esta mujer describe Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Dios abre el corazón de ella para que crea.
Eso es lo que dice la Biblia. Y Dios abrió el corazón de aquella mujer, y ella, una vez que cree en Jesucristo, le dice a Pablo que vaya y se hospede en la casa de ellos. Ahí empieza una iglesia, muy probablemente. Después vemos qué sucede más ahí. Bueno, que ellos iban y había una mujer, una joven, dice la Escritura, que tenía un espíritu de adivinación. En la cultura y en la forma de hablar de esa época, se le llamaba a las personas que tenían esa capacidad, que era una pitonisa, es decir, que tenía un espíritu pitón, porque se les asociaba con el oráculo de Delfos. Todo eso es paganismo, pero para que veamos por qué se les llamaba así a una adivina, una pitonisa. Y dice la Biblia que cada vez que iba Pablo a sus reuniones, aquella mujer decía: estos varones les anuncian a ustedes el reino de Dios. Y cansado Pablo de esto, muy probablemente porque no quería que se asociara al evangelio con este tipo de supersticiones, manda a aquel espíritu malo que salga de esta mujer. Y se hace todo un problema, porque los amos de esta mujer ven que hasta ahí llegó el negocio, y entonces ahí comienza un tumulto. Eventualmente son encarcelados Pablo y Silas, y dice la Biblia que después de azotarlos, los encarcelaron y los pusieron en el cepo. Y así en el cepo, ¿qué es el cepo? Un lugar donde les hacían meter las manos y los pies, un lugar muy incómodo en la cárcel. Pero ¿qué dice la Escritura también? Que a mediodía aquellos hombres cantaban himnos a Dios. Y a raíz de esto, después viene un terremoto que hace que se abran las puertas de la cárcel, se rompan las cadenas, y aquellos hombres quedan libres. Y de todo ese suceso se convierte ¿quién? El carcelero. Y son famosas aquellas palabras que conocemos cuando él es enfrentado, que él se iba a matar. Y ellos le dicen: aquí estamos todos, no debe matarse. ¿Por qué se iba a matar? Porque él era responsable de todos aquellos que estaban en la cárcel, y si ellos huían, él iba a ser muerto. Las famosas palabras: varones, ¿qué haré para ser salvo? Y el apóstol le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que se cumple eso, y él cree y los de su casa creen y se bautizan, y ahí empieza la iglesia de Filipos. Bueno, esto es necesario saberlo antes de empezar, porque no podemos ir a la Escritura ignorando esto, porque esa iglesia que se formó en esas circunstancias, a la que después Pablo le escribe esta epístola, una vez que ya él había estado encarcelado, muy probablemente en Roma. Aunque hay quienes piensan que es en otras partes, es muy probable que sea en Roma donde él estaba ya preso y custodiado. Empecemos entonces en el versículo 1, habiendo dado esta breve introducción, y veamos cómo se expresa el apóstol y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Pablo es un apóstol, y en muchas de las cartas que él escribe hace mención de su apostolado, pero en esta carta él se refiere a su discípulo Timoteo como un hermano, y nada más le dice: nosotros los dos somos siervos de Jesucristo. Debemos recordar que esa palabra que fue traducida al español, siervos, es la palabra griega doulos, y realmente significa esclavo. Pero muy probablemente los traductores, por esa connotación negativa que nosotros tenemos de esclavo, pusieron siervos. Porque para nosotros un esclavo es aquel que hace lo que hace porque lo obligan a hacerlo.
Pero ese no es el esclavo de Jesucristo. Los que son esclavos de Jesucristo, de lo que están bien conscientes es de que Jesucristo los compró y que son propiedad de Jesucristo y que le sirven a Jesucristo con voluntad y con amor y con agradecimiento. Pero entonces, siempre que escuchemos esa palabra, no lo pasemos así rápido. Recordemos, siervos de Jesucristo, es decir, comprados por Él y que le pertenecen a Él. Y ellos dos se dirigen entonces a quienes, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los ancianos. Una pausa más. Si nosotros vamos a hablar de los santos, es importante que tengamos bien claro el concepto bíblico de qué es un santo. Nosotros vivimos en un país de predominante religión católico-romana. Entonces, a veces hasta hablamos y nos comportamos como asumiendo el concepto católico-romano de qué es un santo. ¿Qué es un santo en la religión y en la teología católica romana? Es una persona que fue muy, muy buena, que ya se murió, que después le comprueban que es capaz de interceder ante Dios para otorgar un milagro y después lo hacen santo. Ese es el concepto católico romano. De hecho, hay algo en la teología católica romana que es terrible, que a veces ni los mismos católicos saben, pero esa es la teología. Se llaman las obras supererogatorias. Y esto es lo que significa. Dicen, un santo hizo tanto bien que ese bien que hizo le alcanzó no solo para salvarse él, sino que le alcanzó para salvar a otros, para ayudar a otros en el camino a la salvación. Nada de eso tiene ni apoyo bíblico, pero es la creencia popular. Y por eso es que la gente suele llamar santo al bueno. Y ese se cree un santo. Se cree bueno. Eso es lo que la gente cree. Pero el concepto bíblico de santo no es así. Y vamos a recordar, que es algo bastante fácil, que en el Antiguo Testamento hasta los utensilios eran santos. ¿Cómo pueden ser ollas y copas y cucharas y todos los instrumentos que se usaban en el tabernáculo y luego en el templo ser santos? Si ellos no tienen un carácter en sí mismos, son objetos inanimados, ¿cómo es que eso podemos llamarlos santos? Bueno, porque realmente la palabra santo lo que nos identifica es a aquello que ha sido apartado para un uso especial. En el caso de los santos es apartados por Dios y para Dios, igual que los utensilios del templo. Eso era de un uso sagrado. Esos utensilios del templo no era para comer en la casa, eran de un uso sagrado. Entonces, cuando se refiere a los santos, lo aclara diciendo, ¿quiénes son esos? En Cristo Jesús. Cuando somos rescatados del poder y dominio del pecado y de Satanás y traídos a la fe de Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios nos ha apartado para Él y ya somos santos, aunque no seamos todavía lo que deberíamos ser. Muy importante es que recordemos que los santos son santos porque están en Cristo. Así es como lo dice la Biblia, que hemos sido hechos aceptos en el amado. Muchas veces nosotros olvidamos esto y queremos seguir pensando que tenemos que alcanzar cierto nivel de santidad para ser santos. No, yo soy santo porque Él me llamó, me apartó para Él y soy de Él. Y estoy a la vez que he sido ya apartado para Él, estoy en un proceso que se llama santificación. Un proceso que empieza en el día en que Dios me da vida a mí en Cristo y que no va a terminar hasta el día que Jesucristo venga o que yo me muera. Y eso debemos tenerlo también bien claro. El proceso de santificación es progresivo y continuo.
Nos dice este versículo que el saludo va dirigido a esos santos de Filipo, y dice que están en Filipo, y dice con los obispos y los diáconos. Esto es bastante interesante que se mencionen aquí. En esta epístola en particular quiso hacer una diferenciación el apóstol y decir, los santos que están en Filipo están ahí y están en común, en unión con los que son obispos y los que son diáconos. Sería bastante amplio si tuviera que hacer un estudio al respecto de estos dos oficios, pero está bien que hagamos un repaso porque ya lo hemos visto en el pasado. Nosotros reconocemos para la Iglesia del Nuevo Testamento solo dos oficios, que son estos precisamente que se describen aquí, los obispos y los diáconos. Nosotros no tenemos en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, instrucciones cómo elegir a ningún otro oficial, pero tenemos instrucciones bien claras de cómo se eligen o quiénes deberían ocupar los cargos de obispos y de diáconos. No tenemos en la Escritura mandamiento ni ejemplo a seguir para elección de otro tipo de oficiales, aunque hoy en día sea tan popular ostentar otros nombres en la iglesia, como son los de apóstoles o los de profetas, etcétera, etcétera. La iglesia de Dios del Nuevo Testamento es una iglesia en la cual todos son hermanos, pero de entre los hermanos el Señor ha dado unos dones a algunos para que funcionen como obispos o diáconos. Y bueno, esta palabra obispo necesitamos saber qué significa para que entendamos la función del obispo. La palabra obispo en el griego se dice episkopos, y ahí hay dos raíces. La raíz es epi, que en el griego significa por encima, y scopo, que significa ver. Por eso es que tenemos palabras como telescopio, microscopio, ¿verdad? Entonces, episcopos, que significa obispo, eso es lo que significa el que ve por encima, más específicamente es el que está vigilando. Entonces, esta es precisamente la función pastoral que nosotros vemos. Y voy a ir un momentito a los Hechos para repasar brevemente esto, que es un tema que ya habíamos visto en otra ocasión, pero creo que es de buen provecho. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, cuando el apóstol Pablo llama a los ancianos, leemos esto en los versículos 17, por ejemplo, dice, de Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora bien, veamos qué interesante. Esos ancianos de la iglesia en el versículo 28 son descritos así, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, es importante, no se ponen a sí mismos, sino que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Ahí está la misma palabra, obispos. Pero vean lo que sigue, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces aquí tenemos tres cosas. Son ancianos, porque lo vimos en el versículo 17. Son obispos, porque el Espíritu Santo los puso en esa labor. Pero tienen que apacentar. ¿Saben qué es apacentar? Es la palabra que se usa para cuidar el rebaño. ¿Quiénes hacen eso? Los pastores. Entonces nosotros tenemos en estos breves versículos una clara enseñanza de que aquellos que son obispos son pastores y no son otra cosa que los ancianos de la iglesia. El otro oficio que reconocemos en la iglesia es el de los diáconos. Los diáconos fueron instituidos, y esto está bastante claro en el libro de los Hechos, para servir a las mesas. Y saben que inicialmente esa palabra diácono no tenía nada que ver con la iglesia. Simplemente una persona que sirve la mesa para otro, ese es el diácono.
Y eso fue lo que hicieron los diáconos primeros. ¿Qué dice la Escritura? Que en la iglesia había viudas y había listas que se hacían de viudas que necesitaban su sustento. La iglesia de Dios tiene que entender que es parte integral de su función ver por los necesitados. Esto es un breve repaso también, pero la iglesia tiene esta tarea. Número 1, proclamar el evangelio. Eso es lo primero que somos mandados: ir por todo el mundo, predicar el evangelio, bautizar a los discípulos, enseñarles todas las cosas que os he mandado. Lo segundo es cuidar de los necesitados, primero los de la iglesia y todos los que podamos también. Eso es lo que hace la iglesia. Pero en aquella ocasión dice que los griegos se quejaban de desatención. Nuestras viudas no están bien atendidas como las de los hebreos. Y entonces surge la necesidad de que haya quien se encargue de eso, porque el apóstol Pedro dice: no es bueno que nosotros dejemos la predicación de la palabra, y ahí está la clave, por servir a las mesas. De ahí empieza el oficio diaconal, para el cual después tenemos en Timoteo y en Tito direcciones específicas de quiénes son los que pueden realizar este trabajo. Ahora, es importante también que sepamos que diácono, como significa la palabra servidor, no siempre que se utiliza en la Escritura se está hablando del oficial ordenado que se llama diácono, sino que simplemente de un servidor. Incluso el apóstol Pablo utilizó a veces este calificativo para sí mismo. Pero entonces, vean qué bonito, con solo un versículo, ¿cuánto hay para estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto hay para ir y decir que en un versículo tengo mucho para estudiar y para aprender y para ser instruido en la Biblia? ¿Por qué? Porque en un versículo veo que me habla de los siervos de Jesucristo, de quiénes somos nosotros, los que hemos sido comprados, de los santos en Cristo, de los que hemos sido apartados. Y vemos que también se nos habla de los oficios autorizados para la iglesia del Nuevo Testamento, y todo eso sería un estudio bíblico en sí mismo. Pero por eso les digo, hay que entusiasmarse en el estudio de la palabra de Dios. Si seguimos adelante, el versículo 2 nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta salutación tenemos un recordatorio de quién, de dónde procede la gracia y de dónde procede la paz. Y una manera muy provechosa de estudiar las Escrituras también es hacernos constantemente preguntas. Esto es como aplicar constantemente la palabra a nuestra vida. En general, los sermones hacemos una exposición de la palabra y aplicamos, pero también podemos ir paso a paso cuando estudiamos la Biblia aplicándola. Y si aquí hay un saludo que me dice gracia y paz a vosotros, debería cada uno de nosotros preguntarse: ¿usted es participante de esa gracia? ¿Usted tiene esa paz con Dios y con sus semejantes? Fácilmente la gente define la gracia, y yo estoy seguro que aquí podemos hacer un examen y le ponemos a cada uno: dígame qué es gracia, y todos al unísono pueden decir que es, porque lo han oído miles de veces, que es el favor inmerecido de Dios. Pero aprenderlo de memoria es de poca utilidad. El asunto es: ¿usted ha recibido el favor inmerecido de Dios, o está usted todavía exento de la participación en la gracia de Dios? El apóstol continúa diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y aquí ya nos vamos acercando a un tema bien importante en esta epístola, que es el gozo. Hermanos, no va a haber verdadero gozo en nadie que no sea agradecido. Mientras nosotros seamos mal agradecidos, no disfrutaremos de gozo. ¿Qué es lo que dice él que le causaba gozo?
De hecho, hasta la frase para algunos podría ser contradictoria porque dice que él ruega con gozo. ¿Cómo se ruega con gozo? ¿Y por qué es que él podía hacer un ruego a Dios con gozo? Porque él se acordaba de la bendición y había en él un corazón agradecido, y entonces su oración podía ser con gozo. No podemos menos que pedir perdón al Señor por la clase de oraciones que muchas veces hacemos, que son desprovistas de agradecimiento. Son oraciones que son una lista de peticiones a Dios. Y quiero que Dios me dé esto y lo otro. Pero esas oraciones no son oraciones que se puedan hacer con gozo. Porque llegamos a hacer esas oraciones con tantas peticiones, con una gran inquietud y a veces dudas de si todo eso que estoy yo pidiendo Dios me lo va a conceder. En cambio, cuando nuestras oraciones primero agradecen lo que ya Dios nos dio, las cosas cambian. Llego ante el Señor y oro, dice este apóstol. Cada vez que me acuerdo de ellos, oro y doy gracias. Oro y doy gracias porque me acuerdo de ellos. El asunto es, cuando piensa usted en alguien, usted va en su camino o está a solas, cuando usted recuerda a alguien, ¿le mueve a usted orar por esa persona? Y acordársele de lo que Dios ha hecho en esa persona y de lo que usted ha visto que Dios ha hecho y sigue haciendo, y le da usted gracias a Dios. Porque yo lamento decir que creo que somos muy mal agradecidos y no somos conscientes de cuán grandes son las bendiciones del Señor. Entonces, por eso es que no podemos rogar con gozo. En cambio, cuando nuestras oraciones están cargadas de agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo, también nuestro corazón se llenará de esperanza con respecto a nuestras peticiones que estamos en el presente y de lo que necesitaremos a futuro. Versículo 5. ¿Por qué daba él gracias? ¿Y por qué rogaba con gozo el apóstol Pablo? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es la comunión en el Evangelio? La palabra comunión tiene dos componentes importantes, que es participar y compartir. La comunión significa entonces, tengámoslo presente, participar y compartir. Él dice que él está agradecido porque aquellos creyentes participaron del Evangelio y lo compartían. Pero esto solo tiene provecho si se hace con la verdadera fe. El Evangelio, mis estimados hermanos y amigos, puede ser, el cristianismo puede ser una religión tan vana como cualquier otra religión, si no está fundamentada en la verdadera fe. Si para lo que usted es el Evangelio es conocer ciertas cosas acerca de Dios, pero no conocerle a Él mismo, entonces es vano. Usted no tiene una participación adecuada en el Evangelio, y por no participar del Evangelio no puede compartirlo tampoco. Por eso la pregunta al llegar aquí es: ¿usted ha disfrutado del Evangelio? Es como cuando el salmista dice: gustad y ved que es bueno Jehová. ¿De qué está hablando él? ¿De algo que le contaron? ¿O de algo que él vivía y podía decir: yo me deleito en Dios? Ustedes también deleítense. Gustad y ved que es bueno Jehová. El Evangelio se trata de eso, de que Dios es bueno y misericordioso, y que en Jesucristo hay perdón para el que se arrepiente y cree. Pero usted no puede compartir esta verdad, no puede tener comunión si usted no ha participado de esta verdad. Por eso, muchas de las cosas que se hacen en las iglesias, tratando de
impulsar a la gente a hacer algo y de entusiasmarla. Inventemos algo, los jóvenes. Yo les he compartido muchas veces cuántos años fui director de un grupo de jóvenes y cuál era mi ilusión y mi anhelo de entusiasmarlos en las cosas de Dios, pero por métodos completamente humanos. Mientras esos jóvenes no hayan gustado y participado del Evangelio, todo es como un club de cualquier otra cosa, aficionados a algo. En este caso, a un poco de religión, pero puede ser a otra cosa. El grupo de jóvenes, el grupo de señoras, la iglesia misma puede convertirse en un grupo de gente que es aficionada a algo nada más. Y no es gente que tiene comunión con el Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo llega a expresar algo precioso en el versículo 16, porque él está hablando de gozo, él está hablando que a pesar de sus circunstancias, a pesar de estar en una cárcel, él puede orar a Dios, agradecer y tener gran gozo. ¿Por qué? Porque él sabe que esa gente a la que le está escribiendo conoce el Evangelio, no porque lo oye, no porque lo tiene aquí en la mente, sino porque es algo que ellos viven y comparten. Y esto le hace decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si hay algo que tiene que darle gozo a los creyentes, es la seguridad que tenemos en Jesucristo. Esta epístola, hermanos, que estamos hoy empezando a estudiar, tiene unos ingredientes que si nosotros podemos, asistidos por el Espíritu Santo, aprovecharlos, ya dejaremos todos esos métodos del mundo contra la ansiedad, contra la depresión, contra la angustia. Todos esos métodos los vamos a echar a la basura. Todos esos métodos que le hacen decir a las personas cosas que son casi como una autosugestión. Y el lunes dice la gente, voy a decir, soy muy afortunado, tengo un gran trabajo, una gran familia, mi esposa es la mejor esposa del mundo, mis hijos los mejores, y yo voy a tener que convencerme de eso para ser feliz y no sentirme miserable. Eso es como el mundo trata las cosas, a un nivel de sugestión emocional, y eso tiene un efecto temporal. Sí, mientras usted esté positivo y se crea eso, va a sentirse bien, pero después va a aterrizar y va a saber que esa no es la realidad. Si su estabilidad emocional, su gozo, está en alguien o en algo de esta vida, le tengo muy malas noticias, todo eso es temporal. Su familia, sus seres queridos, su profesión, su casa, sus posesiones, todo lo que se va a quemar, si ahí está su esperanza, es muy temporal. En cambio, vean las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué es que él tenía gozo al orar? Porque él estaba persuadido. ¿Saben qué es esta palabra? Es un convencimiento en su corazón de que esto es así. Y lo creo, y no hay otra. No lo creo a veces, estoy persuadido. Yo estoy convencido. Esto es la verdad. ¿Qué es lo que él creía? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y una vez más nos topamos con la necesidad de contrarrestar esa forma de hablar de los cristianos de hoy en día, enfocándose en el hombre y en lo que hace el hombre. Pero si vemos la Escritura, se enfoca en Dios y en lo que ha hecho Dios. ¿No es esto esperanza para nosotros? Siempre que hablamos de este tema y la gente se aferra a su libre albedrío, yo tengo que decirles, si usted cree que fue su libre albedrío el que le hizo entrar por esa puerta que se llama Jesucristo, ¿por qué no va a creer usted que con su mismo libre albedrío usted va a salir por la puerta que entró?
qué no? Si usted fue el que lo decidió, si eso fue algo suyo, al fin yo decidí entrar y abandonar el pecado. Si usted fue, ¿quién le garantiza que usted no se va a devolver ejerciendo la misma voluntad que usted piensa que le hizo entrar por el camino de Cristo? Pero cuando usted es cristiano verdadero, aunque pase luchas, angustias, tropiezos, todos los ataques de Satanás y de todas las huestes del mal, usted puede decir: Señor, yo sé que tú me vas a sostener a mí, porque yo no estoy aquí porque a mí se me ocurrió. Tú me llamaste, tú hiciste la obra, cambiaste mi corazón, me juntaste de donde yo estaba, me levantaste, me pusiste aquí. Y según tu palabra, tú que empezaste esa buena obra, no la dejas incompleta. Es decir, usted se ha creído en Jesucristo y a veces ha llegado a desesperar. Usted tiene que creer que Dios no se da por vencido, ni va a decir: intenté salvar a este y por mucho tiempo lo intenté, pero me cansé porque no dio el resultado. Así no funciona esto, sino que Él, que decidió cambiarle a usted el corazón, traerlo, Él ha prometido llevarlo hasta el final. Y por eso es que quise que cantáramos ese cántico que dice: Cristo mi camino guió. Porque es muy triste pensar, los que creen en que ellos por algo que hicieron o que merecieron llegarán a la presencia del Señor. ¿Cómo entran estas personas al reino de Dios? ¿Cómo entran? Con orgullo. Ellos entrarían pensando: algo que yo hice me merece estar aquí. Pero el cristiano verdadero se ve a sí mismo y le puede decir a los ángeles: yo estoy aquí por gracia, porque Jesucristo me guió hasta aquí. Desde el primer día que me dio la mano, no me soltó y me trajo hasta aquí. Y aunque yo era rebelde y terco y necio, Él nunca me abandonó y me trajo hasta aquí. Ese es el Cristo en el que nosotros creemos, y es el que está descrito en el versículo 6. Estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiere usted saber qué es lo que pasa con todas esas personas que dicen que son cristianos por una época y que después se devuelven y se hacen de otra religión o se van al mundo, como se dice. Yo lo único que puedo decir: Dios no ha empezado nada ahí, porque Dios no deja las cosas a medias. Y si Dios hubiese sido el que trajo a esa persona, Dios no la abandona. Pero si la dejó es por camine usted por donde usted quiere caminar. Y gracias damos ustedes y yo a Dios si hemos entendido el camino, que Él no nos dejó ir por donde queríamos. Y gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nuestra voluntad, sino de la obra consumada de Jesucristo. De aquellas palabras que dijo en la cruz: consumado es. La obra de salvación ha sido completada, y todos aquellos que son mis ovejas, yo les doy vida eterna, y nadie va a hacer que ellos perezcan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el último día. A veces lo dice la Escritura, el día de Cristo. Y en 2 de Pedro 3:12 lo dice de una manera que me gusta a mí. Voy a leerlo brevemente para ustedes. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. El día maravilloso, espantoso para los que no creen, pero maravilloso para los creyentes. Hasta ese día Él completará lo que empezó. Ahora la pregunta: ¿tiene usted esa esperanza y esa seguridad de que Dios empezó una obra en usted y que Él la va a seguir y seguir y seguir hasta el día final? ¿O usted es inmune a todo esto y viene y escucha la palabra y no se regocija en Cristo? No puede decir gracias, Señor. No puede gozarse en la oración.
La oración es para usted una carga pesada que en esa iglesia me imponen porque dicen que tengo que orar mucho. Y usted va y lee estas palabras y para usted son otro idioma porque Dios aún no ha empezado una obra en usted. Pero nosotros creemos en la misericordia de Dios y que Él prometió bendecir la exposición de su palabra. Y hoy mismo usted que tiene un corazón de piedra y un corazón frío como el hielo y que nada le impacta, hoy mismo el Espíritu Santo puede tomar esta palabra y empezar una obra en su vida. Y usted recordar, mi vida cambió por la predicación de la palabra de Dios, por la predicación. ¿Cuánto necesitamos quitar de nuestras mentes que hay otro medio? Es la predicación. La gente quiere creer que de otra manera va a lograrse, pero no, es la predicación de la palabra de Dios, lo que Dios bendice y con lo que Él le da vida a los muertos. No con shows, no con actividades que se nos salen de la cabeza, con la palabra. Por eso es que la Biblia dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque eso es como una locura. Pensar que solo eso es lo que hay que hacer. Escuchar la palabra de Dios. Solo eso. Y escuchar con fe y recibir. Dice el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es muy interesante ver dos cosas que dice el apóstol Pablo aquí al respecto del Evangelio. Dice que esos filipenses participan con él en la defensa y confirmación del Evangelio. Si el Evangelio debe ser confirmado, primero debemos entender qué es el Evangelio. La mayoría de personas que hoy en día se dicen ser cristianos, y peor aún, cristianos evangélicos, no pueden ni siquiera articular el Evangelio. Es decir, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es esto? Pueden aprenderse de memoria. A mí me dijeron que Evangelio es buena nueva. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Qué tiene de buena noticia que Jesucristo viniera, que fuera crucificado, sepultado y resucitara? ¿Por qué eso es buena noticia? Pero si usted ni siquiera entiende eso, ¿cómo va a participar en la confirmación del Evangelio? Pero cuando el Espíritu Santo, que es como un reflector, nos hace ver las cosas como debemos verlas, y vemos al Cristo maravilloso y toda la obra que Él realizó, entonces el Evangelio es confirmado por nosotros y en nosotros, y no solo confirmado, sino que ahora vamos a defender este Evangelio. Y cuando usted oye evangelios que son falsos, usted no puede quedarse de brazos cruzados, como que no fuera con usted. ¿Por qué? Porque ese evangelio falso habla de un Cristo que no es el verdadero Cristo, no es ese Cristo que salva vidas. De ese evangelio no se puede decir lo que Pablo decía en Romanos 1:17, que es poder de Dios para salvación. Porque es un evangelio que no salva ni cambia personas, deja a las personas como las encontró y nada más les da un poquito de aliento para que se ayuden a sí mismas. Cuando usted o cuando yo no defendemos el Evangelio, es muy posible que no lo hayamos entendido. Y por eso es que enfatizamos tanto en ir al Evangelio. Lo necesitamos todos los días. Si usted no puede
decirle a otro que este evangelio de veras es buena noticia, ni entender por qué es buena noticia. Usted está llamado a ir, vaya a las Escrituras, léalas y reléalas, hasta que la luz del Señor le haga ver cuán indigno es usted y cuán grande es la misericordia de Dios, y que hay esperanza en Cristo. Y mientras esto no pase, usted no va a ser un buen defensor del evangelio. Pero entonces necesitamos saber qué es el evangelio, ver cuándo ese evangelio es atacado y cómo defenderlo. Y la pregunta es, ¿usted está dispuesto a defender el evangelio? Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Voy a empezar primero por esa frase, el entrañable amor. La palabra que está usada ahí tiene que ver con entrañas. Se refiere realmente a las vísceras. Es como cuando para nosotros hoy decimos con el corazón, pero para el antiguo era con todos sus órganos vitales internos. Los riñones, el corazón, el hígado, todo lo que es indispensable para mí, esos son mis entrañas. Esa es la forma en que él describe el amor de Cristo. Es un amor entrañable. Cuando uno ha experimentado el poder del evangelio, puede utilizar frases como estas con respecto al amor entrañable de Cristo. Porque cada persona que ha sido salvada se ve a sí mismo tan indigno, tan inmerecedor de aquella gracia, que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me abandonó el Señor como a muchos? Que dice la Biblia que los entregó ya a sus pasiones y de nosotros tuvo misericordia. Eso es amor entrañable. Pero al usar esta frase también, él dice algo, porque él participa de ese amor y da ese amor. Pero él pone a Dios por testigo, y esto es algo que debería conmovernos, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Una de las cosas de las que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor es de tantas veces que tomamos su nombre en vano. Y hasta los saludos que nosotros usamos se han vuelto vanos. Porque nosotros venimos donde un hermano y le decimos ¿cómo está? Y lo menos que nos importa es cómo está. Es nada más lo que hay que decir. No estoy esperando que él me cuente realmente cómo está. Cuando Dios ha hecho una obra en nosotros y usted va a usar el nombre del Señor y a decirle a un hermano, Dios le bendiga. No es una frasecita que usan los evangélicos, es un deseo de corazón de que Dios, mi Dios, como lo llama ahí el apóstol Pablo en el versículo 2, gracias a mi Dios, no un Dios lejano allá en el infinito del universo, Él es mi Dios. Y yo digo, que Dios le bendiga. Ese saludo tiene que ir con el entrañable amor de Cristo por un deseo verdadero de que Dios bendiga a esta persona. Pero no siempre es así, y por eso estamos llamados a arrepentirnos hoy de cuántas veces usamos el nombre de Dios en vano, porque la Biblia dice, no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Pero Pablo podía decir, Dios me es testigo de cómo yo los amo a ustedes. ¿Puedes poner a Dios por testigo cuando hablas? Otros piensan que es que no se puede jurar en nombre de Dios, que no se puede nunca jurar, pero la Biblia nos dice,
Al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, adorarás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Si su juramento es verdadero, es digno de mencionar el nombre de Dios. Pero si usted está mintiendo, acarrea condenación para sí mismo. Hoy que hemos venido a la casa de Dios y hemos invocado su nombre y hemos cantado y hemos orado, podemos ser tenidos delante de Dios como falsos testigos y no podemos decir, Dios me es testigo, porque en aquel día Dios va a decir, yo soy testigo de tu incredulidad y de tu hipocresía y de tu negligencia. No vamos a avanzar más por el tiempo y vamos a dejarlo aquí en el versículo 8, pero al concluir, quisiera que consideremos que todos los que han abrazado el Evangelio con fe verdadera, aquellos que tienen seguridad de salvación, no por lo que ellos han hecho, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz, tienen que ser personas que disfrutan de paz y de gozo. Y son personas que entonces pueden compartir ese Evangelio. Pero no solo lo comparten, sino lo defienden. Y aquí vamos a terminar para decir, ¿estás siendo capaz de defender el Evangelio de Jesucristo? Les invito a seguir este estudio bíblico con nosotros y a encontrar en la palabra de Dios, como quien rebusca en una mina, maravillosas piedras preciosas que nos van a servir y nos van a enriquecer, pero espiritualmente, llenar de gozo verdadero y de la paz verdadera. Y entonces ya no vamos a necesitar todas las basuras del mundo. Les voy a pedir que oremos. Oh Dios bendito, cuán grandioso eres tú, cuán maravilloso, y cuán indignos nosotros, cuán pequeños y cuán malagradecidos. Si no fuera por tu gracia, como está escrito, ya hubiéramos sido consumidos, pero nuevas son cada mañana tus misericordias, y grande es tu fidelidad. Y yo suplico delante de tu presencia, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, que el Espíritu Santo tome esta palabra que ha sido leída y predicada y la aplique a los corazones, y que martille en nuestras almas y no nos deje seguir por el camino errado que vamos, sino arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, confiar en el perdón de Cristo y confiar que tú nos has santificado por la obra de tu Hijo Jesús, y con gozo agradecer. Mira, Señor, cuánto te necesitamos, y haznos entender que sin ti nada somos. Ten misericordia, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.